Hola, ¿qué tal amigos? Soy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Una vez más está ante sus pantallas para poder conversar con ustedes sobre algunos asuntos que normalmente ocurren en el cotidiano vivir y en este caso que tiene que ver con las conductas que asumen algunas personas que no son creyentes y que desde su ignorancia de las escrituras y aplicando una especie de pensamiento eminentemente humano y desconociendo cuáles son las cualidades o las características que Dios posee, especialmente aquella que habla sobre su omnisciencia y sobre su inmutabilidad y su soberanía, pretenden menoscabar el conocimiento de Dios y a la verdad misma, acusándole falsamente de que Dios no es distinto a los seres humanos y que este mismo muchas veces se equivoca, restándole así la importancia misma que reviste, como ya dije, la omnisciencia de Dios. Y si Dios se equivoca, dejaría de ser Dios o se asemejaría a los seres humanos. Y como un creador perfecto, todopoderoso, etcétera, puede entonces arrepentirse desde la perspectiva de que un ser humano se arrepiente cuando ha cometido o ha efectuado una acción o ha hecho o construido algo que lejos de beneficiarlo, en este caso lo lleva entonces a tener un resultado negativo. Entonces ellos dicen, no, a mí no me vienen con cuentos, a mí no vienen con el caso que dio aquí, dio allá. Dios se equivoca y se lo puedo demostrar a la luz de su propia Biblia que tanto te hablan, pues. En la Biblia que ustedes creen lo acusa a que Dios es un ser falible, que Dios se equivoca. Y nosotros sabemos, y esto contradice un versículo de la Biblia que establece un caso fundamental de primer orden con respecto a la revelación de Dios para los hombres, y que es aquel que se encuentra en Números 23:19 que vamos a leer, y que dice así, este es un artículo de fe, es una doctrina o una enseñanza fundamental, puesto que al exponer en Números 23:19 esto es una verdad indiscutible. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es decir, cuando Dios toma una decisión, habla o da una orden con base a algo que él ha pensado crear o hacer, no se arrepiente de aquello más adelante. Eh, seguimos ahora con respecto a aquellos artículos bíblicos que ellos dicen, no, eso no es cierto, porque veamos lo que pasa más adelante en su propia Biblia, pues. Génesis 6:6, y dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí, si nosotros lo leemos eh, en una traducción sin ir más allá e investigarlo, veremos, bueno, claro, aquí se está contradiciendo, pues. Aquí dice clarito, Dios se equivoca, y no solamente un artículo, sigamos, existen más versículos. Segunda de Samuel 24:3. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y seguimos otro versículo, primera de Crónica 21:15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo, el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová está junto a la era de Onán Jebuseo. O sea, dos versículos, tanto en Primera de Crónicas como en Segunda de Samuel, hablan sobre este hecho de que Dios se arrepintió y quiso destruir a Jerusalén. Ahora vamos a Jeremías 29:19, perdón, Jeremías 26:19, perdón, Jeremías 26:9. ¿Acaso lo mataron?
Ezequías, rey de Judá, y todo Judá no temió a Jehová y oró. Luego en Amos 7:3 dice, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Y en Jonás, por último, dice en 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ya tenemos otro artículo. Amos 7:6 aplica un concepto más de acuerdo al original, eh, de, al original hebreo, cuando dice Amos 7:6, dice, se apiadó el Señor de esto, esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Es decir, en Amos 7:6, en vez de aplicar el concepto arrepintió, se aplicó el concepto se apiadó. Desde la hermenéutica bíblica, la palabra se arrepintió, Dios usado en las escrituras, es la palabra hebrea que se usa en el original para expresar el arrepentimiento de Dios. Esta es Yin Hahem, que proviene de la raíz Nachán. Esta palabra se refiere a emociones como la tristeza, el dolor, la infelicidad, y debemos de interpretarla y entenderla que las razones que tuvo Dios para cambiar la acción, es decir, lo que se traduce como arrepentimiento, es que fue motivada porque se entristeció al ver la profundidad de la maldad de la humanidad. Había elegido como forma de vida. Por ejemplo, en Génesis 6:5, Dios no cometió un error al crear al hombre, pero sí se entristeció por el estado miserable en que se encontraba el hombre rebelde en tiempos de Noé, y en el caso de Jonás, por ejemplo. Es decir, cuando dice y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, realmente debiera emplear la otra palabra, es decir, una palabra como sería más correcta decir, y se entristeció Jehová de haber eh, creado al hombre. Porque si lo aplicamos en el concepto que usted y yo conocemos como arrepentimiento, si el Señor no habría mandado a Noé que subiera al arca todos los animales, etcétera, de todo lo creado, y allí introdujera a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Y estos, posteriormente, una vez terminado el diluvio, iniciaron la repoblación de la tierra con los mismos hombres, Adán y Eva y sus hijos y sus nueras, que Dios había creado. Por lo tanto, allí no se aplica el arrepentimiento tal como usted y yo lo entendemos. Y en el caso de Jonás lo mismo. Jonás fue mandado a Nínive a decirle que iba a destruir. Dios había dicho que había que destruir la ciudad y dejaría caer fuego sobre ella. Y sin embargo, los habitantes de Nínive se arrepintieron y Dios perdonó, es decir, Dios lo hizo por su misericordia en base a un sentimiento. Y le dijo a Jehová, a, a- a- a Jonás, porque Jonás se sentó en una planta, en un lugar, y ésta se secó y le empezó a dar calor. Y se enojó de tal manera porque la planta se había, el arbusto este se había secado y se había venido entonces el calor. Y le dije, ¿y tú te enojas porque yo perdoné a una gran cantidad de hombres y mujeres de destruirlos en Nínive y te enojas tú porque una planta que tú ni plantaste ni hiciste que se creyera
se secara y te diera calor, ¿cómo yo no me iba a arrepentir de dar muerte a una gran cantidad de hombres y mujeres que son hechos a imagen y semejanza de Dios? Es decir, Dios, movido por un sentimiento de piedad, eh, perdonó a Nínive, no es que se haya arrepentido. Para expresar arrepentimiento, un hipotético caso de que Dios se arrepintiera de su creación, como se pretende señalar en los ejemplos dados, debiera haberse usado la palabra su, que significa volverse o retornar de un camino pecaminoso o de una acción mal hecha. Pero aquí no se utiliza en los versículos que hemos nombrado esta palabra, sino que se utiliza la palabra nasham, que se refiere a un sentimiento de piedad. Habiendo estudiado desde el campo de la filosofía aspectos teológicos, me recordé lo expuesto, entre otros, en un artículo, lo expresado por un teólogo europeo sobre el tema que estamos reponiendo y que tiene que ver con los atributos de Dios aplicados a su inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia en lo que es y hace lo que hace según su voluntad, sin variación alguna. Y reitero, pretender afirmar que Dios pueda arrepentirse de haber creado su obra central de la creación, como lo es el género humano, sería restarle o simplemente eliminarle toda condición divina, lo que se constituiría en una verdadera herejía y desconocimiento de las escrituras. Interpretando a un teólogo europeo en un artículo reciente en el año 2024, hace pocos meses atrás, en un artículo reciente, yo dije, al respecto del mismo tema que estamos tocando hoy día, señala ninguna de las citas bíblicas aparentemente contradictorias significa que Dios se haya equivocado en sus planes eternos referido a los hombres y su creación y tenga que modificarlo o arrepentirlo, lo que sería igualarlo a la fabilidad o equivocación, al igual que hacemos los seres humanos constantemente. Algunas versiones bíblicas traducen equivocadamente el término se arrepintió por, perdón, algunas versiones bíblicas deberían traducir la palabra arrepentimiento por lamentó, siendo la expresión lamentó mejor, que representa la idea con base en un sentimiento amoroso de que a Dios le preocupa el pecado humano y se duele por causa del mismo que le ha pasado a los seres humanos. Citando textualmente a este teólogo, diremos lo siguiente. Cuando la Biblia dice y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, Génesis 6:6, le está asignando una cualidad humana a Dios para explicarnos cómo se sentía el Creador a causa del pecado del hombre. La idea es comunicar a las personas el profundo dolor que Dios experimenta por culpa, perdón, de la maldad del hombre. La escritura presenta a un Dios personal muy cercano al ser humano que nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones, es decir, con los hechos malos y contradictorios a su escritura. Una lectura cuidadosa en la que vemos nuevamente la aplicación de la palabra se arrepintió en Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Resulta innegable o incuestionable que desde su omnisciencia, de que Dios lo sabe o conoce todo, y desde su condición de un Dios eterno e inmutable, no puede cambiar de opinión o arrepentirse de algo o de que podamos atribuirle el reconocer que nuestro Dios, estaba equivocado. Desde nuestra carnalidad, que afecta a nuestro pensamiento humano,
Puede parecernos que Dios cambia de opinión, como también desde nuestra perspectiva finita y afectada por el tiempo. Pero una cosa es cierta, desde su condición divina y desde su omnisciencia y su perspectiva eterna, Dios no puede cambiar. No obstante lo anterior, debido a que sus pensamientos son tan altos y profundos con respecto a los nuestros, Él solo se puede comunicar con el hombre por medio de una revelación antropomórfica, es decir, bajo nuestro lenguaje humano y ilimitada capacidad de entendimiento, es decir, hablándonos en términos humanos temporales que podamos entender, rebajándose hasta nuestro nivel cuando nos está hablando y se ha traducido, por ejemplo, de arrepentir Dios, cuando en realidad lo hizo movido por un sentimiento de dolor. Es sabido que cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios en Génesis 3:9, y aquí leemos, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es que ello no debiera llevar a pensar que Dios, siendo omnisciente, que lo sabe todo, nuestro Dios no sabía dónde se había escondido Adán. Nuestra respuesta es, claro que lo sabía. Dios aquí no está preguntando por su localización geográfica o física, sino por su condición espiritual. Es una pregunta directa que debía llevar a Adán a responder sobre ¿cómo estás tú en relación conmigo? Perdón, no has cambiado, sigue siendo el mismo de antes, o tu corazón ha cambiado porque te has escondido. Dios ya sabía todas las respuestas. Recordemos que las escrituras dicen que Él conoce los secretos del corazón. Vea Salmos 44:21. Él sabía dónde estaba Adán y Eva y qué habían hecho y qué había dentro de sus corazones. Dios deseaba que fueran ellos quienes se dieran cuenta de lo mal que habían obrado y hecho. Dios busca a Adán en el huerto del Edén conociendo su pecado y el lugar donde se esconde, pero lo expresa en las escrituras desde nuestra perspectiva humana, finita y espacial para nuestro entendimiento. Cuando muchos interpretan mal el lenguaje de las escrituras, llevando a afirmar que Dios se equivoca, por lo que le lleva a arrepentirse, en verdad no es así. Eso es lo que aquí se está empleando, un lenguaje humano, antropomórfico, para que lo entendamos. Dios conoce todo lo de nosotros, por lo que no se sorprende nunca de nuestras acciones, porque las conoce desde la eternidad pasada, presente y futura. Él sabe qué decisión acertada o equivocada hará cada uno de nosotros. En Jeremías 18:8 Dios dice, pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Está escrito de una manera humana de hablar, ya que Dios sabe desde siempre quién se arrepentirá y quién se convertirá y quién no. Santiago 1:17 también nos dice, perdón, se me perdió la página. Permítame, ya. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, y escúchelo bien aquí, no hay mudanza ni sombra de variedad, es decir, no cambia. Por la ruta, perdón, cuando, un último ejemplo, cuando el Señor castiga a David por haber cometido la muerte de Urías y haberse acostado con su esposa, y de esa relación nace un hijo, y después de la muerte de Urías, eh, David le toma por esposa. El profeta le dice que el Señor no lo va a matar porque debía haberlo muerto, porque era un pecado. Le dice que lo va a perdonar,
pero que su hijo, que nacía de esa relación que tuvo indebida, pecaminosa, el Señor había decretado que ese hijo muriera. Pues bien, David entra en ayuno, es decir, aflige su alma durante varios días para buscar que Dios se arrepienta, o es decir, le perdone, y sin embargo, después de unos días, el niño muere. Nadie quería avisarle a David de que su hijo había muerto, porque como había expresado tanta condición de dolor, tenían miedo que le pasara algo grave. Sin embargo, cuando David se da cuenta que su hijo ya ha fallecido, él se para, se lava la cara, se arregla y sale como que si nada hubiese sucedido. ¿Por qué David actúa de esa manera? Porque David sabía que el Señor era un Dios que cumplía con las promesas y cumplía con su palabra y cumplía con la sentencia. Y en este caso, David sabía que su hijo estaba destinado a que falleciera tal como el Señor lo había decretado. Pues bien, todos estos hechos que hemos hablado y estas exposiciones en base a Evangelio que le hemos entregado, nos permite a nosotros decir que cuando se habla de este arrepentimiento, en realidad la palabra arrepentimiento debería expresarse con una palabra que revela un sentimiento de pesar. Le pesó al Señor en su corazón y no decir se arrepintió el Señor. Pero ese es el verdadero sentido que se le debe a dar desde el punto de vista hermenéutico, utilizando la palabra original del hebreo, que justamente significa eso. Por lo tanto, Dios es un Dios perfecto que no se equivoca y no podemos, nunca podemos entenderlo como que es un Dios falible, al igual que tú y yo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido llegar a ustedes la explicación de este problema para que usted, hermano creyente, no se le, cuando se le ataque en base a este tipo de contradicciones que no son tales, sino que sencillamente es aquello que el Señor nos utiliza a nosotros para que nosotros podamos entender a través del lenguaje humano cuál es el sentimiento verdadero del Señor. El Señor en su omnisciencia, desde el origen del mundo, destinó la salvación. El Señor Jesucristo estaba destinado a que muriera por ustedes y por mí para darnos la salvación y pagar por nuestros pecados, a objeto que nosotros en arrepentimiento le conozcamos, le creamos, le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Que la paz del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide y será hasta un próximo programa. Si este programa se ha hecho de bendición, compártalo. Y si le ha gustado, bueno, denos una aprobación con un dedito así en ahí en su teléfono o en su computador. Y si no se ha suscrito, suscríbase, porque suscribirse significa que usted podrá tener acceso a más de 110 programas similares a este que nosotros hemos subido para usted. Será hasta un próximo programa.